Damos gloria a Dios por este tiempo, segundo día de ayuno. ¿Cuántos se sienten fortalecidos en el Señor? ¿Cuántos se sienten renovados? Gloria al Padre. Y bueno, disfrutamos ese tiempo en la presencia del Señor, un tiempo hermoso, un tiempo donde el Señor comenzó a desarraigar lo que ha estado allí, lo que impide que podamos disfrutar de su presencia. Y bueno, yo quiero darle gracias a Dios por este tiempo, por la guianza que el Señor nos ha dado a través de nuestros apóstoles, la dirección que ellos han estado recibiendo para poder guiarnos a nosotros. Y realmente nos sentimos gozosos porque el pueblo comprendió que hay una necesidad y hoy estamos en este lugar. Amén. Yo quiero compartir con cada uno de ustedes una palabra que para mí se ha hecho vida. Y quiero hablarles sobre la relación íntima con el Espíritu Santo. Quiero que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. El Señor es bueno. Dice así: la gracia del Señor Jesús, el Cristo y la claridad de Dios y la comunicación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, como tal vez escuchamos muchas veces fuera. Tampoco es una experiencia emocional. Es la persona del Espíritu Santo. Siempre está disponible para cada uno de nosotros. Pero debemos comprender a qué comunión nos quiere llevar cuando dice este versículo. Le voy a leer lo que significa comunión. La palabra griega es koinonía, que significa entrar en sociedad, en participación mutua, una interrelación y comunicación. El Espíritu Santo nos comunica y nos trae toda la gracia y bendiciones de Dios a nuestras vidas. No podemos ignorar a alguien a quien nosotros hemos recurrido una vez a pedir un favor y luego nos olvidamos de esa persona. Las veces que nosotros podemos tener cercanía con Él debe incrementar. Nosotros debemos comunicarnos constantemente con Él. Necesitamos hacer del Espíritu Santo una prioridad en nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros tener esa comunión? ¿Cómo nosotros podemos relacionarnos con Él? ¿Cómo podemos comunicarnos con Él? En primer lugar, debe haber una decisión. Debemos entender y tomar una decisión importante en nuestras vidas. Y es que nosotros tenemos que buscarle. Por eso es que nosotros debemos someter esta carne. Que esta carne se opone a buscar la presencia del Señor. Pero por eso el Señor nos dio una voluntad, que es el poder de decidir. Yo decido buscarle. Que aunque mi carne se oponga, ante mi carne hay una guerra, pero hay un espíritu que está dispuesto. Por eso es que yo debo tener una cercanía. Por eso es que yo debo ir más allá. Pero yo debo involucrar en esta decisión, debo involucrar la oración. Yo me acuerdo, amada iglesia, que cuando tuve una visitación
unción del Espíritu Santo, yo era una persona de 3 palabras. Y cuando comencé a desarrollar en oración, porque mi oración también era de 3 palabras, no encontraba qué decir en medio de la oración. Pero cuando comencé a tener relación con el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos direcciona. El Espíritu Santo es el que nos enseña, intercede por nosotros. Es el que nos enseña a nosotros orar como conviene. Por eso es que a veces nosotros oramos y no recibimos respuesta, porque oramos según nuestra decisión, pero no oramos según el Espíritu quiere que oramos. Entonces debe estar involucrado de la oración. Pero para eso también tenemos que tener unos requisitos. Y número 1, debemos haber recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Y número 2, renunciar a todo aquello que impide que nosotros podamos avanzar. Hebreos capítulo 12, 1 dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice que quitemos, que nos despojemos de todo peso y del pecado. Para nosotros poder disfrutar del Espíritu Santo, nosotros tenemos, porque cuando estamos en su presencia, el Señor nos hace ver cuáles son las áreas que necesitan el Señor entrar para quitar lo que no sirve, lo que es impedimento para disfrutar su presencia. Para crecer en la manifestación de la unción, debemos mantener una comunión continua. ¿Cuántos han pedido unción? Dame la unción, Señor, de Harriga. Dame la unción de fulano. Pero la unción se trabaja. La unción es machacar ese aceite en la intimidad. Es nosotros poder ir al secreto y en el secreto poder allí entregar todas esas áreas que nos impide. Porque no basta con nosotros aceptar a nuestro Señor Jesucristo, sino que nosotros podamos mostrar, entregar para que hayan cambios en nuestras vidas. El bautismo en el Espíritu Santo y muchas llenuras. Antes de ascender al cielo, nuestro Señor Jesucristo nos dejó un mandamiento sobre qué debíamos hacer después que Él se fuera. Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 49. Dice así: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido del poder de lo alto. El estar investido del poder. Revestidos de qué poder habla. ¿De qué poder habla la palabra del Señor? Es del poder que emana del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos en la antigüedad, vemos que habían hombres que eran toscos, metían la pata, un Pedro. Y ese Pedro que tal vez negó a Jesús, ese Pedro no llegó a ser el mismo cuando tuvo un impacto y fue investido del poder de Dios. Porque Pedro jamás volvió a hacer lo mismo. Porque cuando nosotros tenemos encuentros con el Espíritu Santo, no es que yo voy a perder el control y me parto la cabeza y pierdo conciencia de lo que es. Porque eso no es llenura del Espíritu. Porque la llenura del Espíritu debe haber transformación. Cuando somos llenos del Espíritu Santo debe haber cambios. Cuando somos llenos del Espíritu Santo perdonamos. Cuando somos llenos del Espíritu Santo vemos que algo tiene que ocurrir en mi vida.
No puedo ser el mismo que era. Yo necesito del Espíritu Santo, porque no tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Pero Él nos dejó una promesa y Él dijo: es necesario que yo me vaya para que ustedes tengan al Consolador. ¿Por qué nos visita la depresión? ¿Por qué nos visita la soledad? ¿Por qué muchas veces nos sentimos como que no valemos? ¿Por qué nos sentimos aislados, solos, desamparados? Si el Señor nos dejó al Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que pasa, iglesia? Que desconocemos muchas veces quién es el Espíritu Santo. Pero cuando conocemos la personalidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene entendimiento. El Espíritu Santo tiene una mente y tiene una voluntad. El Espíritu Santo, mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 2, 10, 11. Dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu de Dios que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, 27. Él es el que escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu. Él sabe cuando nosotros nos sentimos mal. Él sabe cuando nosotros estamos pasando circunstancias. Y sabe, Él anhela que nosotros podamos entrar a la recámara para que nosotros poder disfrutar de ese alguien que es real. No es alguien invisible que quedó allí y que no está disponible. Al contrario, está disponible las 24 horas al día para nosotros. ¿Por qué luchamos con tantas áreas en nuestras vidas? ¿Por qué entramos en estancamiento? Porque no tenemos intimidad con el Espíritu Santo. Porque ensuciamos los dones. Porque queremos ser vistos. O porque queremos que, como yo nunca fui aceptada, entonces quiero que me acepten por los dones. Siempre digo esta palabra: los dones y el llamamiento son irrevocables, estarán allí. Pero hay una gran diferencia cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Hay una necesidad. ¿Qué hacemos nosotros cuando viene la circunstancia? Cuando viene la dificultad, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros ya unos cuantos años vivimos una situación con la pandemia. ¿Quién se esperaba una pandemia? Nadie se esperaba la pandemia. Pero el Señor nos fue preparando. El Señor nos acorraló en un tiempo de intimidad. El Señor nos encerró en nuestras casas para tener intimidad, para tener cercanía con Él. Para enseñarnos la dependencia, para enseñarnos la guianza, para aumentar nuestra fe. Eso es lo que hace el Señor. Pero también el Espíritu Santo tiene voluntad, así como lo dice Primera de Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo hace como quiere. Por eso el Espíritu Santo no es como nosotros, tal vez cuadrado, que tenemos algo planificado y así tiene que ser. El Espíritu Santo tiene voluntad. Él reparte, Él hace, Él da como Él quiere. Necesitamos nosotros despojarnos de aquello que nos separa. Hoy, el segundo día de ayuno, comencé a tener un bombardeo mental terrible. ¿Usted sabe lo que me enviaba el enemigo? Todas las ofensas desde mi niñez. ¿Usted sabe para qué? Para que yo no entrara en la presencia de Dios. Y desde anoche comencé a tener bombardeo mental. Y le hablaba a mi alma, y le hablaba a mi espíritu.
el sometimiento a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. El diablo tiene que huir cuando comienzas a detectar lo que está impidiendo que entres en la presencia de Dios. Despojémonos de todo peso y del pecado. ¿A qué llamamos ese peso que llevamos interno? Tal vez el enemigo nos descontrola cuando vemos a nuestra familia que no ha llegado al Señor. Nos coloca un peso. Cuando vemos que empeora la situación y queremos verlos sentados en este lugar, así como Frander declaraba en medio de la adoración, y declaraba, y ve que tu familia llegará. Pero cuando ves la realidad, wow, Señor, cuántos años he esperado. Pero allí es donde el diablo quiere que te rindas. Pero Dios quiere que te rindas en su presencia, porque en su presencia allí vas a arrebatar los grandes milagros. En la presencia de Dios es donde vamos a arrebatar esos milagros para que se hagan realidad y que el Señor pueda hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Allí vamos a ser revestidos. Los primeros creyentes obedecieron al Señor de estar unidos. En Hechos capítulo 2, 1 al 4, dice la palabra del Señor: cuando llegó el día del Pentecostés, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos saciados de Él, no damos lugar a otras cosas. Si no, analice un poquito. Cuando usted se alimentó y usted está lleno, y usted le pueden poner la comida más suculenta, pero usted ya está saciado, ya usted no va a querer eso. El enemigo nos va a presentar todas las circunstancias, todas aquellas cosas que son deleitosas para la carne. Pero cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, eso a ti no te va a ser apetecible. Eso tú lo vas a repudiar, porque es mayor lo que tú estás recibiendo en la intimidad. Es mayor lo que Dios te está dando allí en ese lugar secreto. Y el Espíritu Santo te fortalece. El Espíritu Santo te guía a toda verdad. Mire, hace unos días hubo una persona que me preguntó que cómo hacía, pues que estaba dedicado, estaba buscando a Dios, pero que no tenía trabajo y le había salido un trabajo fuera. Y yo le dije, le voy a decir lo que mi apóstol Gladys nos enseña, porque ahí no hay pele. Arrodíllese, vaya a la intimidad, ore a Dios. Porque si usted va a aceptar un trabajo que te va a sacar y te vas a apartar, no estás haciendo nada. Pero cuando tú oras y buscas la dirección de Dios, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Y el Espíritu Santo, sin necesidad de que tú viajes, el Espíritu Santo te va a guiar y va a abrir las puertas para que tú seas bendecido. Pero esto es algo de fe. Esto es algo que se recibe en el secreto. Esto es algo que la gente de repente pueda llamarnos locos. Porque ¿cómo vamos a pedir dirección en nada? Porque la gente está acostumbrada en colocar ídolos. Pero nosotros que somos entendidos sabemos que tenemos a alguien especial. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Pero ha sido el ser más ignorado por los creyentes. Ha sido el ser más ignorado. Pero cuando yo leía que el Espíritu Santo se contricta, yo le pedía perdón. Señor, perdóname, porque tal vez en nuestras reacciones, en nuestras maneras de hablar, en nuestra manera de expresarnos, en nuestra manera de actuar, hemos contrictado al Espíritu Santo. Y eso es un impedimento para ser llenos de Él. Eso es un impedimento para ser investidos del poder de Dios. Necesitamos más de Él. Amada iglesia, la llenura del Espíritu Santo cambió la vida
De esos 120 que estaban en el aposento alto, se derramó el Espíritu Santo. Sus vidas nunca más llegaron a ser las mismas. Ese Pedro que había negado a Jesús, ese Pedro tosco, carnal, impetuoso, cuando fue lleno e investido del poder de Dios, dice que su primer discurso, la gente lo oía. La gente quedaba impactada por lo que Pedro estaba exponiendo. No era cualquier palabra, no era pura labia, no era palabrerías huecas, vacías. Eran palabras cargadas del Espíritu. Eran palabras que venían del cielo, que entraba a las profundidades de cada persona en ese lugar. Y sabe, ahí no había trampas para alcanzar a una persona. Allí no había sagacidad para alcanzar a una persona. Era el poder del mismísimo Dios. Y dice que se convirtieron 3,000 personas. ¿Qué evangelista se gana 3,000 personas? Si nosotros fuéramos una iglesia, que nos uniéramos todos y fuésemos como este tiempo, necesitamos volver. Necesitamos ir a las recámaras para ser investidos de ese poder. Pero necesitamos relación, intimidad con el Espíritu Santo. Amada iglesia, no podemos depender de nuestros dones nada más. No podemos depender de que si yo tengo los dones, yo voy a salir sin buscar a Dios. Por eso es que el día de ayer nosotros recibimos un equipamiento. Nos está preparando, miren, nada más con el lema, nos están preparando para lo que vamos a iniciar en este año 2025. No sabemos, pero necesitamos tener intimidad con el Espíritu Santo. Porque todo lo que pueda venir, mire, a nosotros nos va a importar, porque vamos a estar investidos de ese poder de Dios en nuestra vida. Nuestra importancia va a ser buscarlo a Él y Dios nos cubrirá. Que vengan tempestades, que vengan enfermedades, que vengan turbulencias, pero nosotros sabemos en quién estamos confiados. En nuestro Señor Jesucristo. Causó una gran transformación en Pedro y en sus demás discípulos. El poder y la unción que cayó sobre ellos y fueron bautizados. Hay un sello que el Señor le coloca a su pueblo. Aquellos que buscan, aquellos que se derraman en su presencia, viene el derramar del Espíritu a nuestras vidas. El bautismo en el Espíritu Santo es el requisito. Es un requisito previo para poder funcionar en la unción del Espíritu Santo. Todos nosotros necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo para ser eficaces en la predicación del Evangelio. Es necesario, amada iglesia. Nosotros somos una iglesia que nosotros trabajamos sectorial. Este año tenemos que darle fuerza a los sectores. Este año, mire, con mayor fuerza necesitamos caminar en la palabra, de que no cesará la palabra ni por el templo ni por las casas. Necesitamos ir a esos lugares, pero eficaces, con evidencia del Espíritu. Necesitamos ser investidos del poder. Mire, nada más donde usted llegue y usted entre en niveles de ayuno, de oración, de ruego, de clamor, de intercesión, de guerra espiritual, hay una conmoción. Pero cuando usted está lleno, porque usted fue con anticipación a ese lugar secreto, mire, usted no hace falta ni siquiera que usted diga que es cristiano, porque la gente va a notar que hay algo diferente en usted. Hay gente que va a tener así hambre de escuchar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Por eso necesitamos seguir caminando como Dios quiere que caminemos. Juan capítulo 20 dice así:
20:19. Y como fue tarde aquel día, el primero de los sábados, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos, por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo: paz tenga. Y habiendo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo otra vez: paz tengáis. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y como hubo dicho esto, les sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Los discípulos estaban llenos de miedo, pero cuando recibieron al Espíritu Santo, el miedo se fue. Necesitamos ser eficaces. Necesitamos más de Dios, menos de nosotros. Que nuestra humanidad sea sometida a la voluntad del Espíritu. Que todo miedo, temor, parálisis, desánimo pueda ser allí en la presencia del Señor, pueda ser deshecho. Y que podamos recibir las fuerzas para continuar, el renuevo del Espíritu para continuar, la llenura del Espíritu para poder ir y hacer la voluntad del Padre. Amén. La unción es para los obedientes. ¿Cuántos obedientes hay en casa? ¿No? Dios no está interesado en sacrificios antiguos. Dios nos dejó ahora y nos dijo que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué privilegio nos dejó el Señor! Que somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Usted sabe lo que eso significa? Significa que yo, así como necesito el agua, que es vital para mi cuerpo, así necesito al Espíritu Santo en mi vida. Así como me desespero muchas veces porque necesito el alimento, yo me tengo que desesperar el día que no tengo relación, que no tengo intimidad con Él. Porque siento que ese día muero. Debemos convertir al Espíritu Santo como una necesidad para mí, como alguien que necesito con locura, para ser guiada y no poder errar en mis decisiones, y no poder errar en las cosas que debo hacer y no las hago, por miedo, por tantas cosas que podemos hacer. Necesitamos obedecer a Dios. La obediencia nos llevará al éxito. En 1 Samuel capítulo 15, 22 dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer a Dios, porque cuando somos obedientes a Dios, wow, ¿sabe? Nos sentimos como esos hijos que reciben guianza, exhortación, porque el Espíritu Santo nos redarguye, nos corrige, nos enseña. El Espíritu Santo está allí para guiarnos. Para cuando nosotros queremos, ¿sabe?, desviarnos, el Espíritu Santo está allí haciéndonos un llamado de atención. Por eso es que es algo de interrelación, por eso es algo de comunicar. Yo le expreso mi necesidad, yo le digo: Señor, y no es que Él no la sepa, es porque Él quiere que nosotros tengamos esa intimidad. Porque no es lo mismo cuando usted conoce a alguien de lejos a que usted la tenga de cerca. Porque cuando usted tiene a alguien íntimo, usted sabe cuáles son las cosas más secretas de esa persona. Usted sabe cuál es su color preferido. Usted sabe cuál es su comida preferida. Cuáles son las cosas que le disgusta. Cuáles son las cosas que le agradan. Pero cuando estamos lejanos, nosotros no podemos conocer esos secretos. Por eso es que los secretos se los da el Señor a aquellos que van al secreto. Por eso es que cuando el Señor, ¿sabe? Cuando nosotros estamos viviendo una experiencia, ya es porque Dios le ha hablado a las cabezas. Le ha hablado a las cabezas la dirección. Le ha dado la dirección de lo que vamos a vivir. Por eso es que para nosotros, estos ayunos de primicia son un GPS. Fuimos para ser guiados
para salvación. Y necesitamos ser guiados y recibir la dirección del Espíritu Santo y de nuestras cabezas. Por eso es que nosotros no podemos desconectarnos. Mire, siempre para mí era prioridad los ayunos de primicia. Mire, cuando trabajaba yo pedía mis vacaciones para los ayunos de primicia. Porque para mí era empezar con todo con Dios. Para mí eso era prioridad. Dentro de mis prioridades estaba Dios. Cuando fui entendida. Por eso el que tú estés en este lugar, sabe, no quedará sin recompensa cada esfuerzo que has hecho. Hay gente que ha venido de Espíritu, hay gente que ha venido de otros lugares. El Señor te bendice y el Señor te guiará y recibirás de parte de Dios cosas grandes. Porque has venido buscando respuesta, pero respuesta te vas a llevar del Padre. Porque vas a ir más profundo con Dios. Porque el Señor nos va a llevar, ¿sabe?, para recibir más de Él. Necesitamos ser fuertes. La base de nuestra comunión con el Espíritu Santo es la reverencia, es la obediencia. Yo no puedo estar en medio de una atmósfera en su presencia y yo puedo estar desconectada. ¿Sabe? Eso me lo enseñaba el Señor en el secreto. Me acuerdo que estaba allí en intimidad con el Señor y llegaba mi hijo pequeño y me interrumpía. Y yo estaba allí y me hacía así. Y yo, oh, Dios mío. Pero sabe, allí es donde realmente o estamos llenos o estamos en pura carne todavía. ¿Sabe? Hasta que fui y le enseñé, le dije, mire, eso es un momento de intimidad. Si lo interrumpes la dirección que estoy recibiendo de parte de Dios. Le costó comprenderlo, pero ya pasó la prueba. Así tiene que ser. Necesitamos más. Amada iglesia del Señor, necesitamos conocer más al Espíritu Santo. Yo quiero que la alabanza se vaya preparando y quiero ir cerrando con este testimonio. Un día mi esposo me llegó hablando de un ser tan extraordinario y él llegó tan encendido y me vino hablando de ese ser tan maravilloso que yo no tenía ni idea quién era él. Y él me dijo, el Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es una persona. Tú puedes hablar con él. El Espíritu Santo, ¿sabe?, está allí. Y yo no creía pero hoy él me habló con una convicción porque venía de un retiro, su primer retiro. Y él me habló de una convicción tan fuerte. Algo emanaba que hoy entiendo que es el Espíritu. Y cuando él me dijo eso, yo dije esto. Por eso que para mí es algo importante, decisión. Yo decido si buscar a Dios, irme profundo o me estanco. Es una decisión. Y yo decidí en ese momento cerrar mi habitación y dije, si es verdad lo que él me dijo, yo quiero experimentarte con poder. Y yo comencé ese primer día a buscarlo y yo comencé a colocar adoración y comencé a adorarle. Pero como le dije en el inicio, yo era de 2 palabras, 2, 3, listo. Y así era mi oración. Pero en ese día 1 nada ocurrió. Pero yo seguí insistiendo, yo no sé, pero yo comprendí que cuando uno anhela al Espíritu Santo pasa algo extraordinario. Y yo comencé a anhelarlo con todo mi ser, con toda mi vida. Y en ese momento yo sentí que descendió algo tan fuerte en mi vida. Y ese día fui bautizada en lengua, nadie me puso mano. Fui bautizada en lenguas en mi cuarto. ¿Y sabes qué? El Señor me llevó a fluir en el Espíritu en oración. Yo comencé a orar vecino por vecino, vecino por vecino, con nombre y apellido. ¿Y sabe lo que comencé a hacer? Yo no me acuerdo, no sé quiénes son estos vecinos. Y comencé a hacer una investigación de cómo se llamaban. Y empecé a orar y así Dios me enseñó. Y comencé, ¿sabe? Y ahora
tenía temor de decir groserías. Y ahora, porque era una jovencita, y ahora yo tenía temor, y yo, ¿qué me está pasando? Ya las cosas malas que yo hacía, ya comenzaba Dios a impactarme de una manera. Me estremecía porque el Espíritu Santo nos redarguye. Y comencé a comprender que cuando le fallaba, contrictaba al Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es lo más terrible, amada iglesia? Nosotros vivir alejados del Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo más terrible? Que tener tremendos dones y tremendos llamados, pero no sentir nada. Pasé tiempo también cuando me desconecté. Y me desconecté del Señor. Por eso es que cuando dice despójense de todo peso y del pecado. El pecado nos separa. ¿Por qué el enemigo atormentaba mi mente con ofensas desde mi niñez? Porque nos desconecta. Porque Él sabe que cuando vamos a su presencia, en su presencia recibimos liberación, en su presencia recibimos sanidad, en su presencia recibimos y soltamos el odio, soltamos el rencor, soltamos todo aquello que impide que el Señor pueda habitar en nuestras vidas. Cuando comprendí que era morada del Espíritu Santo, ahora comprendí que tenía que guardarme, que había algo que tenía que hacer. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Que las áreas endurecidas en mi vida, en la presencia de Dios, tenían que ser ablandadas. Que en la presencia de Dios, las áreas donde me hacía ser impetuosa en cosas que Dios no me había mandado, yo tenía que morir para ver lo que Dios quería hacer en mi vida. ¿Sabes, amada iglesia? El Señor quiere usar a su iglesia, no a 2 ni a 3. El Señor quiere usar a su iglesia con poder, ser investido de un poder que viene del cielo. Nos dejó al Consolador, nos dejó al Espíritu Santo. Por eso es que hoy la gente que ha estado en depresión, en ansiedad, hoy vas a comprender y vas a ser libre en el nombre de Jesús. Porque la depresión tiene que irse cuando tienes contacto, cuando tienes intimidad con el Espíritu Santo, cuando sabes que no importa lo que está pasando a tu alrededor. Así como la iglesia primitiva tenían miedo de los judíos, pero sabían que recibieron el poder de Dios para enfrentar lo que tenía que enfrentar. Necesitamos volver. Necesitamos ser como esa iglesia. Necesitamos ser como los cristianos de la iglesia primitiva, que todos estaban unidos en oración y en búsqueda. Y allí vino el derramar de esos 120 en ese lugar, en el aposento alto, donde buscaban a Dios con locura, donde buscaban a Dios con vehemencia, donde se entregaban por completo. Pero a veces queremos que Dios nos dé. ¿Y dónde está Dios? Está allí. Tan solo Él anhela que nos postremos. Amada iglesia, viví por mucho tiempo con ataques depresivos en mi adolescencia. Y lo único que yo pude, la salida que pude encontrar fue a Cristo. Me bastó con Él. No hubo psicólogo, no hubo psiquiatra, no hubo amigos, no hubo nadie. Yo comprendí la soledad, pero lo que el diablo hizo en medio de la soledad, el Señor lo convirtió en algo fuerte. El Señor me lo convirtió en una fortaleza, porque dijo: allí en el lugar donde te deprimías, en el lugar donde estabas sola, es el lugar donde vas a buscarme, es el lugar donde vas a entrar, porque voy a comenzar a hacer cosas grandes contigo. Aumentó mi fe, me llenó de Él, me hizo sentir hija de un buen Padre, me hizo fuerte para continuar. Comprendí que no era cualquier cosa. Porto al Espíritu Santo, porto a alguien especial que está en mí. Tú lo portas, iglesia. Necesitamos más. ¿Cuántos anhelan
¿Cuántos anhelan? Ponte de pie. Yo quiero hacer un primer llamado. El primer llamado es a aquellas personas que anhelen tener una coinonía con el Espíritu Santo, que quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo. Santo Dios. Pero mire lo que va a hacer Dios primero. Dios va a libertar a gente, porque la unción pudre los yugos y rompe las cadenas. Todo lo que ha atado tu mente, todo lo que ha atado tu alma por mucho tiempo. Tal vez has vivido desesperado, desesperada. Has perdido la paz. Te has desconectado de ese ser extraordinario.